Bienvenidos a la sesión introductoria del módulo de torneado de Esprit. Comenzaremos por arrancar el programa. Vamos a abrir la primera pieza. Al trabajar con Esprit, contamos con dos ventanas principales en las que veremos todo lo que ocurre. Las denominamos la vista o el entorno de pieza y el entorno de máquina. En el entorno pieza encontraremos los elementos necesarios para la generación de nuestro mecanizado, y en el entorno de máquina podemos ver la simulación de ese mecanizado que acabamos de generar, con todos los elementos que intervienen, tanto a nivel de máquina como a nivel de portaherramientas o herramientas de corte y portapiezas, bruto o propia pieza a mecanizar. Es interesante también, de cara a la simulación, esta ventana que nos permite mostrar o ocultar de manera jerárquica cada uno de los elementos que intervienen. A su vez, podemos regular la opacidad de alguno de ellos, pudiendo así mostrar o ocultar elementos a nuestro interés durante la simulación. Los comandos se encuentran en la parte superior de la ventana, organizados en pestañas de izquierda a derecha, de forma que siguen un flujo de trabajo habitual. Si nos situamos encima de cualquiera de ellos, encontraremos un menú desplegable con ayuda o una explicación. Y si queremos más información, podemos pulsar la tecla F1, que nos llevará a la ayuda web de Esprit. Iniciando sesión, podremos encontrar una descripción más detallada de la operación. En la pestaña de inicio realizaremos la configuración de la pieza y de la máquina. En manipulación colocaremos la pieza con respecto al origen de trabajo y a los diferentes planos de trabajo que necesitemos. En la pestaña de geometría podremos generar nuevas geometrías o dibujar contornos o elementos auxiliares que necesitemos. En anotación podremos realizar anotaciones sobre el modelo 3D de la pieza. En modelado podremos editar los sólidos o las superficies que intervienen durante el mecanizado. En el apartado de herramientas podremos generar o importar herramientas de todo tipo, tanto de fresado como de torneado o de medición, así como utilizar aplicaciones externas que nos permiten importar y exportar herramientas ya prediseñadas, como es el caso de Machining Cloud. En el apartado de características podemos generar las características en las que basaremos el mecanizado. Esprit está fundamentado en el reconocimiento de características y tiene una serie de herramientas que nos permiten acelerar la programación mediante el reconocimiento automático de estas. Las operaciones propias de mecanizado se realizan en las ventanas de torneado, fresado y freeform, que contienen las operaciones típicas de torneado, operaciones de fresado o taladrado y operaciones de fresados complejos de superficies o en más ejes, según las características de las piezas que vayamos a mecanizar. Por último, señalar dos pestañas interesantes: la de análisis, que nos permitirá realizar mediciones in situ de la pieza y comparaciones del bruto mecanizado con la pieza original, etc. Y la pestaña de simulación, que nos mostrará, luego vamos a verlo, la simulación de la máquina durante todo el proceso de mecanizado. La navegación, tanto en el entorno pieza como en el entorno máquina, tiene una serie de iconos comunes que nos permiten rotar la vista o desplazarla lateralmente, hacer zoom ajuste a la pieza o a la máquina y hacer un zoom específico de cierta zona. Esto también se puede realizar mediante los atajos de ratón, realizando con el botón central de la ruleta el arrastre, con el botón central de la ruleta más control la rotación y con la ruleta arriba y abajo el zoom en cierta zona. A su vez encontramos el desplegable de ocultar o mostrar los elementos que son característicos de esta vista. Vemos que estos son los de la pieza,
del menú pieza, y estos son los de la simulación. Aquí tenemos el desplegable con las diferentes capas sobre las que podemos trabajar y mantener elementos relativos a lo que deseemos. Y aquí tenemos vistas prefijadas, como son en planta o isométrica, y en el caso del torno es interesante la vista ZX. En este desplegable podemos alterar o generar nuevos planos de trabajo. Además, es interesante tener una serie de ventanas desplegadas durante la programación. Podemos acceder a ellas mediante mostrar o ocultar. Yo siempre activo propiedades, operaciones, programa, características y conjuntos de herramientas. Estas ventanas que vemos que podemos hacer flotantes o colocar en cualquier parte de la pantalla son interesantes de cara a obtener información en cualquier momento durante la programación. Vemos que se pueden también ocultar si pinchamos sobre la chincheta y solo se muestran si pinchamos sobre ellas o mantenemos el cursor. Ahora vamos a realizar el mecanizado rápido de esta pieza. Para ello tenemos que seleccionar características generadas a partir del modelo que luego nos servirán para realizar esas operaciones de mecanizado. Para seleccionar partes del modelo podemos hacer clic sobre ellas. Vemos que con un clic se nos selecciona una parte del modelo y Esprit nos pregunta en la parte inferior: ¿es esta la selección correcta? Con otro clic izquierdo decimos que sí. En el caso de no serlo, podemos pinchar fuera para anularla o un clic y un clic derecho para cambiar la selección. En este caso queremos seleccionar todo el modelo, así que damos clic izquierdo, clic derecho y luego clic izquierdo para confirmar. Con toda la pieza seleccionada, escogemos característica de torneado. Vemos que en la parte inferior izquierda nos pide el eje de giro de la pieza, así que seleccionamos el eje Z. Doble clic izquierdo para confirmar la selección. Aparecen las opciones del asistente de geometría de torneado. En este caso pulsaremos aceptar con las que vienen por defecto. Vemos que se nos generan automáticamente tres características: la cara frontal y exterior de la primera puesta y una característica exterior para la segunda puesta. Esta vez vamos a saltarnos la programación en detalle de cada una de las operaciones que lleva esta pieza, pero es interesante ver que se pueden mostrar las trayectorias que se generan por cada una de las operaciones y que además podemos previsualizar la herramienta que estamos utilizando en cada momento. Con las operaciones ya creadas, vamos a ir a la pestaña de simulación para verificarlas. Podemos pulsar play para reproducir directamente o siguiente paso para acceder al primer paso de la simulación. Vemos que nos lleva directamente a la vista de máquina y que en la pestaña de programa nos muestra en orden cronológico todas las operaciones y los vínculos entre ellas. En la pestaña de propiedades veremos información extra sobre la simulación, como las posiciones de los ejes o las velocidades de los husillos. Con estas barras podemos regular la velocidad de avance y movimientos en rápidos. Vamos a simular para comprobar que todo está bien. Una vez comprobado que todo está correcto, podemos generar el código NC. Para terminar, podemos generar información complementaria como informes de operaciones, que son totalmente personalizables y resultan muy útiles de cara a transmitir información detallada sobre cada uno de los pasos de las operaciones, por ejemplo. Con esto acaba la primera lección. Nos vemos en la siguiente.